Bienvenidos a Flipper G, que es lo mismo. Los vídeos de la asignatura de Geografía e Historia de primero de la ESO del Colegio La Salle Maravillas de Madrid. Hoy vamos a hablar del Paleolítico y del Neolítico. Pero veréis cazadores-recolectores. Claro, porque los cazadores-recolectores es como se le denominan a las primeras sociedades paleolíticas. ¿Por qué se les llama así? Porque principalmente su actividad económica era la caza y la agricultura. En un primer momento cazaban grandes animales, como el mamut que vemos en la imagen. Empleaban lanzas con puntas de piedra. Con ellos los cazaban y luego, bueno, pues con bifaces iban descarnando al animal para sacar la imagen. Bien, tal como vemos aquí a nuestro antepasado de abajo. La pesca fue más tarde, hacia el 70.000 antes de Cristo. Y lo solían hacer en ríos o en las orillas del mar. También, por cuestiones que veremos más adelante, sabemos que comían marisco. Porque, claro, se han encontrado muchísimas conchas vacías. Estas luego nos servirán para identificar un tipo de cerámica muy concreta. Pero como digo, eso será más adelante. Ahora bien, como veis, vivían en sitios que no sin ningún tipo de cobijo. ¿Por qué? Porque eran nómadas. Se movían por el calor, buscando caza, pesca o la recolección de raíces o frutos para su alimentación. Cuando hacía frío se metían en cuevas, tal como vemos aquí en la imagen. Bien. Cuando estaban en zonas cálidas también hacían cabañas con pieles de animales, de los cuales pues se despiezaban, ¿de acuerdo? Y entonces iban trabajando. El fuego, aunque aquí lo vemos en la imagen, claro, no se hace hasta 500.000 años antes de Cristo. Y poco a poco fueron creando las mejores herramientas. Para ello, ¿cómo lo hacen? Bueno, estamos paleolítico, piedra vieja, ¿bien? Pues cogían, pues por ejemplo, como vemos en la imagen, un guijarro, ¿bien? Y lo iban rompiendo. ¿Hasta qué? Hasta al romperlo tenían aristas cortantes. ¿Qué hacían? Pues cortaban leña, fracturaban los huesos y también servían como armas. Ya, con el Homo erectus pasaron a hacer los bifaces, que son estas piedras afiladas. Solían ser de sílex. Y entonces iban retocando no solo una parte, sino todo. ¿Bien? Con las lascas, además, hacían, por ejemplo, puntas de flecha. En el Paleolítico Medio ya, pues bueno, con el Sapiens Neandertal, bien, pues ya hacían otro tipo de puntas de flecha, raspadores, perforadores. Y no es hasta el Paleolítico Superior, cuando ya son puntas de flecha de sílex, agujas de hueso, claro, para las pieles. Hemos visto las chozas, cómo tenían pieles para poder cobijarse. Y arpones, con estos arpones, claro, pues pescaban. Este tenéis otra imagen, ¿de acuerdo? De una punta de flecha, con todas las aristas, ¿de acuerdo? Ahora bien, llegamos al Neolítico y lo que se denomina la revolución neolítica. ¿Por qué se habla de revolución neolítica? Bueno, porque circunstancias de la Tierra hicieron que sobre el año 10.000 a.C. la Tierra se hiciese más cálida. Y entonces las extensas superficies de hielo se redujeron. ¿Y qué provocó? Bueno, pues por ejemplo, el nacimiento de la agricultura. ¿Para qué nos sirve la agricultura? Bueno, pues mirad, ya no hay que ir a buscar tanto la comida, sino que los propios humanos podrían empezar a producirla. Así, ya ves, ya dejaban de ser dependientes de agentes externos. Claro, una vez que se ubican, siempre, claro, fijaos, buscaban zonas cerca de ríos para poder usar el regadío. Pero no solo hablábamos de agricultura, sino también de ganadería. Domesticaron animales como la vaca, el cerdo, la oveja, el perro, la cabra e incluso el caballo. ¿Por qué? Porque, bueno, además de para servir de alimento, usaban como fuerza, pues por ejemplo, pues para hacer los arados, bien, para trabajar, para transportar.
y esto provocó una serie de cambios en la forma de vida. Dejaron de ser nómadas para asentarse en sitios, primero en aldeas. Y claro, toda esa producción que tenían, había veces que tenían excedentes, y esos excedentes, es decir, producían más de lo que consumían. Pues había que guardarlos, y para eso se creó la cerámica. Se modelaba a mano la arcilla fresca, fijaos, se grababan con adornos y dibujos geométricos. Y luego se cocía en una hoguera o en pequeños hornos. Esto dio lugar a más tarde el comercio, porque los productos que sobraban en un sitio a lo mejor escaseaban en otros, y así se podían intercambiar, lo que conocemos como trueque. Fijaos, ese tipo de cerámica se llama la cerámica cardial, en la que habíamos visto en vídeos anteriores cómo se usaban las conchas. Bueno, pues aquí las tenéis. Conchas para hacer estos decorados. También herramientas, claro. ¿Cuál es la base de la alimentación? La harina. Pues hacían este tipo de molinos. Machacaban los granos de trigo para hacer la harina, para luego cocerlos y hacer pan. Y luego herramientas, pues para hacer la siega, o un martillo, una maza. ¿De acuerdo? Esta, digamos, es la gran evolución de los instrumentos. Hasta que más tarde se da la edad de los metales. Y fijaos, aquí tenemos el mapa del mundo de dónde se empezaron a dar los primeros asentamientos, siempre por cultivos. Pues el arroz en la zona del sur de Asia, la cuenca del río Indo. El trigo, pues fijaos, todo el Mediterráneo. ¿Bien? Y el maíz en América. Además, el establecimiento en ciudades creó, digamos, una sociedad neolítica en la que ya había jefes dirigentes, mercaderes, que eran los que intercambiaban esos excedentes. Y luego, lo que más tarde podríamos considerar como artesanos, como tejedores, hilanderas, ceramistas, etc. Y por último, la gran mayoría, que eran campesinos y ganaderos. Las primeras comunidades se crearon en las zonas de los ríos Tigris y Éufrates, en lo que más tarde sería Mesopotamia, y en la cuenca del río Nilo. Pues nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.